La vida presente y sus relaciones no constituyen una derivación natural unívoca del pasado y sus condiciones. La vida presente puede replantearse porque no será el producto de una historia lineal, una historia que determine lo actual como resultado necesario de su conformación previa, desde un presunto origen hasta una figura final. Foucault, en su esfuerzo genealógico, promovería precisamente una desesencialización de los objetos del presente. En efecto, ciertos objetos del presente, tales como la locura o la sexualidad, tendrían que ser vistos no como entidades que hayan estado siempre presentes en la historia, sino como objetos cuyo estatuto, configuración y explicación actual pueden redefinirse en tanto que su proveniencia no tiene por qué ser aceptada acríticamente. Para Foucault, la concepción de poder es central en la constitución de la vida presente. Foucault cuestiona la idea de un poder detentado por unos pocos y pocas, y que solo se ejerce de forma vertical, enfatizando la preponderancia de la idea de represión, por medio de la cual se concibe el poder como un aparato que prohíbe unas u otras posibilidades de relación. No será para Foucault el ejercicio de la represión el enclave fundamental en el despliegue del poder. Al contrario, el sostenimiento del poder ocurrirá gracias a su capacidad para producir cosas, realidades, placeres, saberes y, desde luego, discursos en todos los ámbitos de la vida social. Foucault desarrolla una concepción positiva del poder, oponiéndose a una perspectiva que define el poder exclusivamente como el conjunto de organizaciones o aparatos gubernamentales encargados de fijar y administrar a los y las ciudadanos y ciudadanas a determinados papeles, condiciones o estatutos. El poder no será visto entonces solo como un sistema general de control explícito que practique a voluntad un grupo dominante por sobre otros. El poder será concebido ahora como relaciones de fuerza diferenciadas localmente y distanciadas de los centros formales del poder. Al poder entonces lo caracterizará su dimensión productiva, dónde y cómo se ejerce, mucho más que la circunstancia respecto a quién lo detente en términos formales. Más que censuras, el poder produce realidades. Las relaciones de poder, además, en lugar de ideologías, generan verdades, es decir, generan las reglas a través de las cuales se distingue lo verdadero de lo falso. Pero sucede que, dentro del propio campo de relaciones de fuerza, se produce también el surgimiento de otro componente del diagrama del poder, la resistencia. No habrá tampoco poder sin resistencia. Pensar el poder desde Foucault no implica aceptarlo como una condición absoluta en la instauración de las relaciones humanas. La resistencia implica precisamente una escapatoria, una fuga de las determinaciones del poder. La producción de subjetividades se logra, pues desde el control y el modelado exhaustivo del cuerpo, del discurso y de sus potencialidades, en el establecimiento de relaciones de utilidad y de docilidad con las instituciones. Subordinación de los cuerpos y de los sueños a las prescripciones técnicas del poder disciplinario. Se procura formar, reformar, corregir el cuerpo y el habla en aras del desenvolvimiento de capacidades, hábitos y habilidades específicas de trabajo e interacción. Se trata de una captura del individuo en los entramados sociales del aparato productivo, una especie de aprehensión del individuo por ese sistema de producción-normalización, en virtud de lo cual se promueven acciones capaces de sujetar a dicho individuo, acciones capaces de convertirlo en determinado sujeto deseable para la sociedad. En el taller, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera micropenalidad del tiempo. Los retrasos, las ausencias, las interrupciones de ciertas tareas, de la actividad, la falta de atención o de descuido, o de la manera de ser, descortesía, desobediencia, de la palabra, qué es lo que se asume como insolencia o no, del cuerpo, qué actitudes son incorrectas, qué gestos son pertinentes o no, y de la propia sexualidad, cuando hablamos de que alguien no tiene recato o de la indecencia. Son formas de castigar estas prácticas. Al mismo tiempo, se utiliza a título de castigos una serie de procedimientos sutiles que van desde el castigo físico leve a privaciones menores y pequeñas humillaciones. El control social, la normalización y el disciplinamiento tienen lugar ahora bajo el intento de convertir las situaciones sociales conflictivas en no conflictivas, mediante estrategias como la desmoralización, la cooptación o la exclusión.
Se trata de un control social que mientras puede, modifica, integra, neutraliza y coopta las distintas situaciones sociales conflictivas. Deleuze comenta que es un error creer que el saber solo aparece allí donde las relaciones de fuerza están suspendidas. No hay relación neutral, no hay modelo de verdad que no remita a un tipo de poder, ni saber, ni siquiera de ciencia, que no exprese o implique un acto de poder que se ejerce. Así, a toda relación de las formas de saber corresponde un devenir de las fuerzas de poder. Pero en todo caso, tal como señalé antes, el diagrama de poder involucra, junto a las singularidades que conecta o enlaza, otros puntos de fuga, puntos libres, puntos de cambio, de creación y de discontinuidad, es decir, puntos de resistencia a la consecución de los mandatos del poder mismo. Si el único objeto de las relaciones de fuerza son otras fuerzas, entonces el poder se define como una acción sobre acciones, es decir, un conjunto de acciones sobre acciones que son posibles. Por ello el poder constituye un ejercicio y no una manera de represión. Y por otro lado, transita y se mueve tanto por las personas que se dicen dominados o dominadas, tanto como por las personas dominantes. El diagrama del poder consiste, por tanto, en la presentación de relaciones de fuerza en determinado momento y situación histórico-social, lo cual implica determinada distribución de la capacidad de afectar y de ser afectado en los vínculos cotidianos, por ejemplo, en el ejercicio de dialogar. Dialogar forma parte de nuestra cultura. No es posible no dialogar, pero sí dialogar en desorden, rompiendo la unidad instrumental del diálogo, subvertir de algún modo su condición de recurso para la cooptación de conflictos sociales, transformar el diálogo en una práctica de interlocución alterna, imaginativa, creativa, que resiste los ordenamientos y mandatos, que se fuga de sí misma, que se mueve sin rumbo previsto, que improvisa, que inventa, que crea. En síntesis, los psicólogos y las psicólogas sociales debemos entender que la comunicación es siempre una manera de actuar sobre otro individuo o grupo de personas y que las relaciones de comunicación producen efectos de poder. Por ende, un diálogo puede constituir entonces una actividad que fomentaría la obtención y la producción de conocimientos, de valores y de comportamientos.